abiertos para que tú, Señor, sea quien nos enseñes tu palabra. Necesitamos oír tu voz, queremos aprender de ti. Oh Dios mío, sea tu Espíritu Santo quien nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para poder apropiar estas verdades, atesorarlas en nuestro corazón. Oh, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Úsame esta noche para poder impartir esta palabra a tu pueblo con libertad, con claridad y con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Hemos estado hablando en diferentes martes anteriores acerca de este tema que hemos cubierto, llamando o titulándolo la redención. Y hemos mirado acá en estos temas diferentes aspectos, y una de las cosas que hemos mirado es que esta enseñanza o esta revelación que Dios le dio al apóstol San Pablo acerca de la redención en Cristo Jesús incluye la verdad de nuestra identificación primero con Adán y luego con Cristo. La semana anterior miramos nuestra identificación con Adán, mirando que lo que Adán hizo en su desobediencia a Dios repercutió a toda la raza humana. ¿Se recuerdan? Y la Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, podemos decir que en Adán toda la humanidad pecó. Tan grande fue la responsabilidad de Adán cuando él desobedeció a Dios, que él no solamente dañó su relación con Dios personal, sino que afectó toda la creación, toda la raza humana que vendría después de él. Sí, eso lo miramos la semana anterior. Y miramos la semana anterior de la identificación de Cristo con nosotros, en el aspecto que Jesús vino a este mundo para traer redención, para morir por nosotros y podernos traer a Dios, que podamos vivir en esa relación que Adán perdió con Dios. Ahora, esta identificación de Cristo con Adán, con el hombre, perdón, fue en dos aspectos. El primero mencioné que fue Cristo identificándose con nuestra humanidad. Es cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. O sea, la palabra viva, la palabra eterna, la palabra de Dios, el Verbo, tomó naturaleza humana cuando Él nació de la Virgen María en Belén de Judea, y realmente allí el hombre o Dios se hizo carne. Esta es la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, que menciona la encarnación. Dice la Escritura que como los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, así también Él participó de lo mismo, de carne y de sangre. O sea, Él se identificó con nuestra naturaleza humana. Sin embargo, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él no se identificó, o déjame ponerlo de esta manera, sí, Él no se identificó plenamente con la naturaleza humana, porque Él necesitaba identificarse con nosotros en la parte espiritual, en la naturaleza, o déjame decirlo de esta manera, cuando Él llevara el pecado nuestro sobre Él. Él necesitaba ser hecho pecado por nosotros en aquella cruz, y realmente como nuestro sustituto, Él llevó nuestro pecado sobre Él y Él pagó el precio de ese pecado. Ahora, al hacer eso, mencioné la semana anterior que Él experimentó en su persona lo que el hombre experimenta sin Dios. Lo que un hombre experimenta en esta tierra sin Dios, Él lo experimentó. Más que eso, Él experimentó lo que un hombre o una mujer experimenta en el infierno por toda una eternidad, habiendo muerto sin Dios. Él lo experimentó en la cruz. La aflicción de Jesús en aquella cruz fue más que una aflicción física. Los crucificados, pues obviamente experimentaban dolor físico y dolor emocional y humillación, y todo eso era parte de aquella tremenda muerte que se les traía a los delincuentes.
Jesús nunca pecó. Pero yo estoy seguro y de acuerdo a la palabra que el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario fue muy superior, mucho más fuerte que el sufrimiento de los malhechores que estaban al lado de él. Lo mencioné, pero quiero enfatizarlo a manera de introducción porque quiero que tengas una idea de cómo Jesús se identificó con nuestra naturaleza humana. Cuando alguien muere porque ha sido culpable de un crimen, esa persona sabe que su muerte es merecida. Y aunque sufre, pero obviamente sabe que merece morir, porque la justicia tiene que cumplirse en esa persona. Muchos delincuentes y criminales a esa hora pueden clamar a Dios. Y en la misericordia de Dios, Dios puede venir y tocar sus vidas y darles cierta satisfacción espiritual. Si ellos entregan su corazón a Cristo, aún en ese momento de muerte, la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y esa es la misericordia tan grande de Dios. Y eso de alguna manera puede fortalecer espiritualmente y emocionalmente a la persona que está muriendo en una cruz o en una silla eléctrica o como sea la ejecución a la que sea, en la que tenga que morir. Por otro lado, cuando los mártires mueren por un ideal. Y ese ideal les da fuerza para morir con dignidad. Y quizá se sienten como que tienen fuerza, que tienen el valor se les aumenta para enfrentar lo que van a enfrentar. Los mártires cristianos, por ejemplo, Esteban, la Biblia dice, cuando fue apedreado hasta la muerte, cuando él se dio cuenta que él iba a morir, dice la Biblia, él fue lleno del Espíritu Santo y miró al cielo y vio el cielo abierto y la gloria de Dios. O sea, él fue preparado por Dios para enfrentar la muerte. Y yo estoy seguro que esa preparación alivió el dolor y le dio fuerza interior para de una manera valiente enfrentar aquel momento sabiendo que él iba en la presencia de Dios. Él fue lleno con el Espíritu Santo. Y así cada mártir que ha muerto por Cristo a través de la historia. Pero Jesús cuando murió en la cruz, él no experimentó nada de eso. Él experimentó soledad absoluta. Él experimentó abandono del Padre Celestial. Él experimentó un momento donde él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, quiere decir que él no pudo experimentar la llenura del Espíritu que siempre había estado con él, que siempre le había ayudado, que siempre le había fortalecido, que siempre lo había levantado en cualquier crisis. Todo eso le abandonó. Jesús experimentó la muerte de la cruz y todo el sufrimiento que conlleva eso física y emocionalmente, pero él experimentó también la muerte espiritual, cuando experimentó separación de él, de su Padre Celestial. Amén. Hago este énfasis porque necesitamos entender que Jesús se identificó con la naturaleza humana en todo el aspecto de la palabra y pagó por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Él lo experimentó. Él lo experimentó para que nosotros tengamos vida hoy. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y realmente de eso se trató la enseñanza del martes pasado. Ahora, cuando Él muere y cuando Él es sepultado y después es resucitado, cuando Cristo ascendió al cielo con su propia sangre, cuando estudiamos el sacerdocio y en el Antiguo Testamento, quiero recordarte esto, el sumo sacerdote ofrecía anualmente, una vez al año, sangre de animales, sacrificio de animales por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Y él entraba con esa sangre al lugar santísimo y derramaba de esa sangre o rociaba de esa sangre sobre el arca del pacto, el propiciatorio. Y eso hacía que Dios recibía esa sangre que tipificaba la sangre de Cristo
y Dios podía perdonar los pecados de ese pueblo por un año más. Amén. Cuando Jesús murió, cuando Él se levanta de la tumba, Él fue al cielo y Él presentó allí esa sangre. Pero esa sangre que Él derramó en una forma espiritual, la presenta ante el Padre, realmente no cubre nuestros pecados por un año más, sino que trajo redención eterna. En el libro de Hebreos, capítulo 9, la Biblia dice en el versículo 12, si no lo puedes encontrar, simplemente anótalo en tu hoja de papel. Hebreos 9:12, dice que Cristo no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo, eterna redención. Quiere decir que tú y yo hemos sido redimidos eternamente. Y si hemos sido redimidos eternamente, implica que Satanás ha sido vencido y derrotado eternamente con respecto al creyente. Aleluya. Aleluya. ¿Entiende esto? El diablo tiene poder sobre aquellos que no conocen a Cristo. Él es el Dios de este siglo para ellos. Pero para el creyente en Cristo, el diablo es un enemigo derrotado, vencido, destronado. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo obtuvo para nosotros y para todo aquel que crea eterna redención. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y Él entró allí como nuestro sustituto. En el libro de Hebreos también, capítulo 10, versículos 12, 13 y 14, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Él ofreció un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio fue suficiente. Ya no hace falta más sacrificios por nuestros pecados. Cristo llevó a cabo ese único y supremo sacrificio que fue suficiente para darnos redención y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, el hombre ya había sido redimido perfectamente porque fue identificado con Cristo. Él entró a la presencia del Padre en nuestro lugar, en nuestro nombre, como nuestro sustituto. Aleluya. Amén. Ahora, en esta noche yo quiero tratar con nuestra identificación con Cristo. Vimos nuestra identificación en Adán. Hoy quiero tratar nuestra identificación con Cristo, en la medida que obviamente tengamos tiempo para cubrir lo que se necesita cubrir. Si no concluimos hoy, pues concluiríamos la semana próxima. Pero yo quiero que miremos en esta noche los pasos de la identificación del hombre con Cristo, por los cuales el hombre quedó legalmente redimido de la muerte espiritual que Adán trajo a este mundo. Déjame ponerlo de otra manera. Yo quiero ir despacio porque yo sé que es un tema que no es fácil de comprender la primera vez que se escucha, y quizá hay personas acá que lo están escuchando por primera vez. No es fácil de entender, yo estoy consciente de eso. Una vez más, cuando Adán pecó, la humanidad entera pecó en Adán. Pero cuando Cristo obedeció al Padre hasta la muerte, la obediencia de Él, lo que Él hizo por nosotros, hizo posible que por la muerte y resurrección de Él, todos los que crean en Él pueden recibir vida eterna. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahora, en estos pasos de la identificación del hombre con Cristo, vamos a mirar en primer lugar que nosotros como creyentes, o vamos a ponerlo de esta manera, podemos apropiarlo más personalmente y decir: yo fui crucificado con Cristo.
yo fui crucificado con Cristo. Amén. En el libro de Gálatas, si tú lo puedes buscar en tu Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo hace esta tremenda declaración que realmente es básica para el crecimiento del creyente y la vida de libertad en el creyente. Cuando lo tengas dices amén. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, nuestra versión Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero en el original griego, literalmente, el verbo estoy realmente está en un tiempo que podemos llamar el tiempo perfecto, que implica o se lee de esta manera, con Cristo he sido juntamente crucificado. La Biblia de las Américas así lo pone, otras versiones más modernas que están más de acuerdo con el idioma original lo ponen de esa manera. Con Cristo he sido juntamente crucificado. O sea, algo que sucedió y que todavía tiene vigor. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, en la mente de Dios, y aquí está lo que es nuestra identificación con Cristo. En la mente de Dios, quienes estábamos siendo crucificados allí éramos tú y yo. La humanidad entera estaba siendo crucificada con Cristo en aquella cruz. La humanidad entera que viene de Adán y que transgredió en contra de Dios en Adán, que pecó en Adán, que están separados de Dios, desobedientes a Dios, muertos en delitos y pecados. Esa humanidad entera, Dios la puso en la persona de Jesús cuando Él fue crucificado. De manera que en nuestra identificación con Cristo, podemos decir que nos identificamos con Él primeramente en su muerte en la cruz. Cuando Cristo murió en aquella cruz, tú estabas muriendo allí con Él. O tú estabas siendo crucificado allí con Él. Ahora tú dices, pastor, yo no entiendo porque yo no nacía todavía. Acuérdate que la semana pasada mencioné que la redención tiene dos lados, el lado legal y el lado vital. El lado legal habla de lo que Dios hizo para nosotros en Cristo. El lado vital habla de lo que Dios hace en nosotros en Cristo cuando venimos a Él. Cuando Adán pecó en el Edén, tú no estabas allí tampoco. Sin embargo, tú pecaste cuando Adán pecó. Legalmente estabas en Adán. Ahora, vitalmente, viniste a ser un pecador. Cuando naciste, ya naciste pecador. Pero cuando comenzaste a tener tu responsabilidad moral, tú mismo pecaste contra Dios. Y de manera que Dios juzga al hombre no solamente por el pecado de Adán, sino por el pecado de cada uno. Porque cada uno peca porque ya es un pecador. Amén. De la misma manera, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, en la mente de Dios, la humanidad entera fue crucificada con Cristo. Cristo es nuestro sustituto. ¿Lo puedes captar en esa noche? Ahora, eso a mí me ayuda muchísimo en mi vida cristiana, porque eso me enseña a mí mi posición como creyente. Yo he sido crucificado con Cristo. Ahora, con eso en mente, mira en el libro de Romanos, en el capítulo número 6. Romanos capítulo 6, aleluya. En el versículo número 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Una vez más, Pablo usa este término para enseñarnos nuestra identificación
con Cristo en su crucifixión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, yo sé que para una mujer esto de viejo hombre como que no pega mucho, ¿verdad? Pero estamos hablando de la persona en sí, antes de conocer a Cristo y luego que conoce a Cristo, antes de ser salvo y después que es salvo. La Biblia habla del viejo hombre y el nuevo hombre, ¿correcto? El viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es ese ser muerto en sus pecados que domina la vida del ser humano y que todo su sistema obedece a las pasiones que hay en ese viejo hombre, que está viciado, que está engañado. ¿Sí? Si tú miras allí en Romanos 6, bueno, ya pusiste una mano en Gálatas, ¿verdad? Y ahora pusiste la otra mano en Romanos, a ver, si buscas otra mano para que la pongas. Amén, aleluya. Pero mira, en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Yo quiero que entendamos este punto antes de ir al próximo paso en esta noche. Efesios capítulo 4, aleluya. En el versículo 17, Pablo dice a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿en dónde? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, nota que Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a vuestra conducta pasada, despojaos del viejo hombre. Y la palabra despojaos, el verbo despojaos, se usa cuando uno va a cambiarse de ropa, por ejemplo. Se despoja de un vestido, se despoja de algo, se despoja de un peso que trae encima y se lo quita. Eso es lo que significa. Despojarse del viejo hombre y vestir el nuevo hombre habla de un cambio de ropa. Pero espiritualmente hablando, habla de un cambio en conducta, un cambio en nuestra manera de vivir. Ahora, este cambio ocurre cuando nuestra mente se renueva en base a lo que nosotros ahora somos en Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, para allí, Romanos 6 me dice que sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y en lugar de él ha venido un nuevo hombre, que es Cristo mismo, que es la vida, vamos a ponerlo de esta manera, la vida de Cristo en mí. Pablo dice: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el nuevo hombre es Cristo en mí. Es la vida, la naturaleza de Cristo en mí, la vida eterna. Eso está en mi espíritu. Pero todavía en mi mente yo tengo actitudes, tengo pensamientos, tengo formas de vivir que se acomodan al viejo hombre, que ya no existe en mí. Pero en mi mente todavía están las costumbres, están las actitudes, están las formas de vida. Es mi responsabilidad renovar mi mente y dejar de pensar conforme al viejo hombre y empezar a pensar de mí mismo conforme al nuevo hombre que yo soy ahora. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no vive de acuerdo a la verdad de Dios. Yo viví en un tiempo de esa manera, pero yo no estaba viviendo de acuerdo a la verdad de Dios. Yo estaba engañado por causa del pecado.
Pero ahora estoy en Cristo. Y en Cristo conozco la verdad. Lo que Dios ha hecho en mí. Ahora es mi responsabilidad comenzar a renovar mi mente de acuerdo a lo que yo ahora soy. De acuerdo a mi verdadera y nueva identidad. Aleluya. Y este nuevo hombre, dice la palabra de Dios, es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, este nuevo hombre es creado a la imagen de Dios. Es creado como Dios en justicia y santidad de la verdad. Yo debo comenzar a pensar de mí mismo que yo soy creado conforme la imagen de Dios en justicia. Yo tengo la justicia de Dios en mí y santidad de la verdad. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Vuelve ahí a Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido significa inefectivo, reducido a nada, inactivo. O sea que el cuerpo del pecado, este viejo hombre que motiva o mueve a mi cuerpo físico como un instrumento de pecado, este cuerpo físico mío ya no tiene que obedecer al viejo hombre. Con sus deseos, con sus costumbres, conforme a la voluntad de la carne y no a la voluntad de Dios. Ya no lo tengo que obedecer. Porque ahora hay un nuevo hombre en mí. Ahora hay un nuevo jefe dentro. Y mi cuerpo tiene que obedecer al nuevo jefe. Porque el viejo jefe ya no está. Fue derrotado. Fue crucificado juntamente con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús fue entregado a causa, dice la Biblia, de nuestras transgresiones. No a causa de sus transgresiones, porque él nunca pecó. En la cruz Dios le hizo a él pecado con nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado. Él cargó con nuestra muerte espiritual. La muerte espiritual que vino a nuestra vida por el pecado de Adán. Esa muerte espiritual que nos separó de Dios. Jesús la puso, o Dios la puso sobre Jesús. Y Jesús sufrió eso en la cruz del Calvario. Como nuestro sustituto. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú puedes entender ese primer paso, tú empiezas a entender el concepto de la redención y lo que eso significa en nuestra vida como creyentes, de modo que mientras más lo vamos comprendiendo, más Satanás va perdiendo terreno y poder en nuestra vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, hay más que decir concerniente a eso, pero yo quiero ir al segundo paso. Déjame ponerlo. Déjame ponerlo. En el libro de Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo 6. El apóstol Pablo, una vez más, hace referencia a este punto de crucificado con Cristo. Y en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 14, él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora yo quiero que entiendas esto, iglesia, porque la vida cristiana es una vida radicalmente opuesta a la vida del mundo. Tú no puedes estar viviendo en dos aguas. Tú tienes que ser de un lado o de otro. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo a la misma vez. No podemos amar ni tener dos señores. Este es el problema con muchos cristianos. Que muchos cristianos son cristianos, quieren amar a Dios, pero también aman al mundo. Y Jesús dijo bien claro: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. O sea, uno como cristiano tiene que definirse. Definirse. ¿Quién soy yo como creyente? Cuando Jesús estaba crucificado, el estar crucificado allí no era una bonita escena. La gente lo estaba mirando con burla. La gente lo estaba mirando
con desprecio. Despreciado Él fue, dice Isaías 53. No lo estimamos. ¿Por qué? Porque ese acto de crucifixión no es agradable. Ahora, Pablo iguala su vida crucificada con Cristo con una experiencia donde él entiende que él ha roto con el mundo. El mundo, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí. En otras palabras, ya no tengo interés por el mundo. Para mí el mundo está crucificado. Pero para el mundo yo estoy crucificado también. O sea que el mundo a mí no me acepta. El mundo a mí no me quiere. Es más, el mundo hace presión sobre mí para que yo le agrade a él. Y cuando yo le agrado al mundo y soy amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. O sea, si tú como creyente te defines como alguien que ha sido crucificado con Cristo, tienes que entender que hay una nueva manera de vivir que al mundo no le gusta, pero a Dios le gusta. O sea, tú tienes que definir a quién tú vas a agradar. Si vas a agradar a Dios o vas a agradar al mundo. La presión del mundo es muy grande porque las amistades, los familiares, hay mucha influencia alrededor nuestro que nos quiere atar para vivir de esa manera. Pero cuando el creyente vive a la manera del mundo, para agradar al mundo, pierde el poder de Dios para ser testigo de Dios en este mundo. La unción del Espíritu que está sobre nosotros se apaga. Amén. O sea, hoy día estamos viendo que la iglesia y el mundo no se distinguen mucho. Porque hay cristianos que se la pasan en chismes, en vanidades, en mundanalidad, en lascivia, en lujuria, en pasatiempo, igual que el mundo. Hay cristianos que lo que menos hablan en su vida diaria es de las cosas de Dios. Cuando se reúnen 2 o 3 personas para conversar, de lo menos que hablan es de las cosas de Dios. Hablan de todo lo que el mundo habla. De manera que no ves diferencia. Puede haber una conversación de varias personas y tú no puedes distinguir quién es y quién no es cristiano. Entonces, esto es tremendo porque, claro, pienso que la mayoría que vive de esa manera no entiende el concepto de ser creyente. Ser un creyente es vivir la vida con esta convicción: yo he sido crucificado con Cristo. Y esa crucifixión con Cristo me hace ser crucificado al mundo y el mundo a mí. O sea, ha habido un rompimiento. Un rompimiento. Los valores que yo tengo, la forma de vivir que yo tengo, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Yo voy a vivir en amor. No en odio, no en rencor, no en amargura, en amor. Yo voy a vivir la vida de fe en la palabra del Señor. El mundo puede estar lleno de ansiedades y temores alrededor mío. Y la gente puede estar con dolores de cabeza porque es demasiadas las ansiedades. Pero yo he decidido vivir crucificado con Cristo en el aspecto de que yo sé que Dios está conmigo. Él suple mi necesidad. Él es mi protector y Él me pone paz en mi corazón. Ahora, esa paz en mi corazón debe ser reflejada a los que están alrededor de mí. De manera que la gente se da cuenta que algo diferente hay en mí y ellos no entienden que yo estoy crucificado con Cristo. Pero ellos ven el resultado y les gusta. Amén. El apóstol Pablo vuelve a mencionar esta palabra de crucificado en Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tú tienes que revisar cuáles son tus deseos. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿Son los deseos de la carne o son los deseos de Dios? El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
O sea, es mi responsabilidad vivir en el poder del Espíritu. Que el Espíritu de Dios sea quien me guíe, quien guíe mis pasos, quien guíe mi vida, quien controle mi temperamento, quien me dé poder para vencer tentaciones de mi carne que ya no me pueden dominar porque el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Las pasiones de tu carne que antes obedecían al viejo hombre ya no tienen que seguir obedeciendo al viejo hombre porque ya no está en ti. El nuevo hombre es el que ahora rige tu vida en el poder del Espíritu de Dios. ¿Está claro eso? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, obviamente, este término crucificado con Cristo a muchos cristianos les asusta. Pero es la vida de libertad. Es la vida de libertad. Es la vida de libertad. El mundo vive sin libertad. Viven bajo opresión y depresión. El mundo vive cautivo al poder de Satanás. Qué triste que muchos cristianos se meten otra vez bajo esa cautividad cuando Cristo nos ha hecho libres. Pero es imposible vivir en la libertad de Cristo siguiendo la forma de vida del mundo. ¿Entendemos? Sí. Ahora, hay un próximo paso en nuestra identificación con Cristo. Y está en Romanos capítulo 6. Otra vez Romanos 6. Aleluya. Romanos 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, el segundo paso en nuestra identificación con Cristo es: yo morí con Cristo. No solamente fui crucificado, pero todo crucificado va a morir. Cuando la persona estaba en la cruz, ya sabía que no iba a vivir. Iba a estar allí hasta que moría. Esa era, ¿ah? O sea, si yo he sido crucificado con Cristo, y la parte de mí que fue crucificada con Cristo fue mi viejo hombre. No solamente fui crucificado con Cristo, sino que morí con Cristo. El viejo hombre murió con Cristo. Murió. Y algo que murió, se acabó. Amén. Aleluya. Ahora, Cristo murió físicamente en la cruz del Calvario. Pero para Él poder morir físicamente, Él tuvo que morir primeramente espiritualmente. La muerte espiritual fue puesta en su espíritu primero. Él dijo en una ocasión: nadie me quita mi vida. Y Él lo probó. Los fariseos quisieron matarlo antes, varias veces, no pudieron. Él pasaba en medio de ellos y se fue porque Él era inmortal. Él no había pecado. No había pecado en Él. Y la paga del pecado es muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo. Y no había pecado en Él. No había manera que Jesús pudiera morir. Pero en el momento que Él decidió ser arrestado, en el momento que Él se entregó, Él puso su vida por nosotros. Voluntariamente Él quiso morir. Amén. Y cuando Él estaba en aquella cruz, que Él experimentó la separación de Él del Padre, eso es muerte espiritual. Nuestra muerte espiritual fue puesta sobre Él. Y Él experimentó lo que todo pecador experimenta: separación de Dios y castigo de Dios y juicio de Dios. Dios castigó a Jesús en aquella cruz como tú no tienes idea. Isaías 53:10 dice: Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, sujetándole a enfermedad. Jesús en aquella cruz sufrió el pecado de toda la humanidad, el castigo de Dios por el pecado de toda la humanidad y las consecuencias de ese pecado, que fue enfermedades, dolores, miseria total. Y Dios puso todo eso sobre Él. Dios puso todo eso sobre Él. Dios no nos enferma a nosotros, pero Dios puso enfermedad sobre Jesús. Y yo me imagino Jesús llevando las enfermedades de toda la humanidad sobre Él. Lo que experimenta una persona enfermo de cáncer, lo que experimenta una persona enfermo del corazón, lo que experimenta una persona enfermo del hígado, de los riñones, de los pulmones, toda clase de enfermedad que te puedas imaginar.
Jesús la sufrió en aquella cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores. Yo pienso que en aquella cruz Jesús no tenía manera de las contorsiones. Cuando tú tienes dolor, hay intranquilidad. Imagínate que tu cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies, está lleno de dolores diferentes y fuertes. Fue algo que va más allá de nuestra imaginación. Dolores que no solamente fueron físicos, pero fueron espirituales también. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él tomó esa muerte espiritual sobre él. Y esa muerte espiritual produjo la muerte física. De la misma manera que Adán murió espiritualmente cuando él desobedeció a Dios, pero no murió físicamente hasta 900 años y tantos años después. Muerte espiritual produce muerte física. Jesús tuvo que morir espiritualmente para morir físicamente. Por eso yo creo con todo mi corazón que el sufrimiento de Jesús en aquella cruz no fue solamente físico, no fue solamente emocional, fue espiritual también. ¿Por qué? Porque Él hizo para nosotros salvación, que incluye salvación espiritual, emocional y física. Si tú y yo podemos hoy tener una relación con Dios correcta, es porque Él llevó el castigo que causó, o el castigo por nuestra relación con Dios incorrecta. Si tú y yo podemos vivir una vida hoy en sanidad divina físicamente, es porque Él llevó nuestras enfermedades. Si tú y yo podemos vivir una vida de paz con Dios y bienestar con Dios, es porque Él sufrió en aquella cruz dolor emocional, ansiedad, que está más allá de cualquier imaginación. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo podamos decir ahora, Dios nunca me dejará, nunca me abandonará. Aleluya. Tú y yo podemos ser la justicia de Dios en Cristo, porque Él fue hecho pecado. Tú y yo podemos recibir sanidad, porque Él llevó nuestras enfermedades. Tú y yo podemos recibir la bendición de Dios y la bendición en todo el sentido de la palabra, porque Él fue hecho maldición en aquella cruz. La Biblia dice, Cristo fue hecho maldición por nosotros. Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero o clavado en un madero. Cristo fue hecho maldición. Él llevó nuestra maldición sobre Él. Él sufrió. Pero como consecuencia de nuestra identificación con Cristo en la crucifixión, aleluya, tuvo que sufrir Él la muerte de su cuerpo, porque ya su cuerpo se había hecho mortal cuando Él asumió la muerte espiritual. Amén. Amén. Y allí nosotros morimos con Él. Esa clase de muerte, tú y yo la morimos. Él murió en nuestro lugar. Hoy día tú puedes decir, yo estaba muerto en mis pecados, pero Dios me dio vida. Dios me dio vida porque Él llevó esa muerte espiritual que yo sufría y que yo experimenté para poder darme vida a mí. Aleluya. Amén. Ahora hay un tercer paso en nuestra identificación con Cristo. Y este tercer paso está en Romanos 6 también, versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este tercer paso es, yo fui sepultado con Cristo. O sea que fui crucificado con Cristo, morí con Cristo y fui sepultado con Cristo. Cuando tú y yo fuimos bautizados en agua, ese bautismo tipifica nuestra sepultura con Cristo. Cuando vinimos a Cristo, el viejo hombre quedó atrás, el nuevo hombre nació.
Amén. Eso es, vamos a ponerlo, expresado en nuestro bautismo en agua. Cuando el creyente sumergido bajo las aguas está testificando su identificación con Cristo en su muerte y en su sepultura. Cristo murió y fue sepultado. El creyente, cuando es bautizado, que sumergido bajo las aguas, está testificando que él ha sido sepultado juntamente con Cristo. Y cuando el creyente sale del agua, está testificando que él ha nacido a una vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora entiende esto. Cristo pudo adecuadamente pagar la pena, el castigo y satisfacer las demandas que la justicia divina exigía, porque él se había identificado con el hombre. La pena que él pagó no fue la suya, porque él nunca pecó. Él pagó nuestra pena, nuestra condena, nuestra sentencia. Él pagó por mí, él pagó por ti. Él sufrió. Tú no sufriste el sufrimiento de la cruz. Tú no sufriste cuando él murió, porque tú estás más vivo que otra cosa. Tú no fuiste sepultado cuando él fue sepultado. Pero nosotros nos identificamos con él en esas tres cosas: en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura. Él pagó, él sufrió para nuestro beneficio. Él sufrió en nuestro lugar. Tú y yo éramos los que debíamos haber muerto, pagando nuestra propia condena. Pero él lo hizo por mí. Él lo hizo por ti. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo dice: vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí. Se entregó por mí. Cuando tú pones eso firme en tu corazón, tú te puedes dar cuenta cuán grande es el amor de Dios y el amor de Cristo. Cristo nos amó, dice Efesios capítulo 5, verso 2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo me amó. Cristo nos amó, iglesia. Cuando aprendemos esta verdad, podemos entender que realmente el amor de Dios es incomparable y es real. Alabado sea el nombre del Señor. Sobre la base de esta identificación con Cristo, todo aquel que recibe la obra redentora de Cristo no necesita ir al castigo eterno. Hemos sido liberados del infierno. Hemos sido liberados del castigo eterno. Por eso ahora cuando alguien muere en Cristo, al cerrar los ojos acá, los abre en la presencia del Señor. Separado del cuerpo o ausente del cuerpo, presente con el Señor. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó por mí, para que yo no vaya al lugar de castigo. Al quedar pagada esa pena por el pecado, el hombre fue liberado de la esclavitud de Satanás. Ya no tenemos que tener temor de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Jesús venció. Jesús venció. En este capítulo 6 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que lo puedes leer en tu casa después con detalle, se nos habla de nuestra identificación con Cristo en su crucifixión, en su muerte y en su sepultura. Pero se mencionan algunos hechos que yo quiero mencionar para terminar en esta noche, esta primera parte de esta enseñanza. Aquí en el versículo 6 dice, Romanos 6:6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oíste, el cuerpo del pecado o el cuerpo de la muerte espiritual fue destruido, fue inefectivo, ya no tiene poder. Ya la próxima vez que viene tentación a tu cuerpo a hacer algo, entiende que no tiene poder. Y como no tiene poder, no le debes permitir que domine sobre ti. Tú tienes poder sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo dice allí, Romanos 6:6. El hombre fue libertado de la muerte espiritual.
Tú y yo fuimos libertados de la muerte espiritual. La muerte espiritual ya no tiene dominio sobre mí porque yo he recibido vida eterna. Para yo haber recibido vida eterna, la muerte tuvo que irse. La muerte estaba en mi espíritu. Pero ahora Dios me ha dado vida. Pero Dios no me puede dar vida sin quitar la muerte de mi espíritu. Pero Él quitó la muerte de mi espíritu y me dio vida en base a lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Aleluya. Cuando la pena o el castigo fue pagado, el hombre quedó justificado o declarado justo delante de Dios. O sea, legalmente libre. Y esto es lo que yo estaba mencionando martes tras martes, que lo que Dios ha hecho en este aspecto, en esta obra de redención, es legalmente. Satanás no tiene base para señalar y decir a Dios, eso no está correcto. Cuando tú te paras firme en esto que yo te estoy enseñando hoy, te estás parando sobre bases legales que Satanás no tiene derecho ni poder para refutar. Él sabe que él tiene que someterse a esto. Él sabe que él tiene que someterse a esto. Porque detrás de esto está el trono de Dios. Está la justicia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Tú y yo hemos quedado justificados o declarados justos delante de Dios, legalmente libres de la muerte espiritual, libres del pecado y de la condenación, como si nunca hubiese existido en tu espíritu la muerte espiritual. Satanás va a tratar de traer mentiras a tu mente. Y cuando tú fallas, él va a decirte, que el pastor enseñó no es cierto. Porque mira, todavía fallas. Tú y yo seguiremos fallando hasta que Cristo venga o vayamos con Él. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está 100% renovada y no vivimos una vida de perfección, sino de perfeccionamiento. En la medida que vamos dejando que la palabra nos santifique, en esa medida vamos siendo separados del mundo y vamos viviendo consagrados a Dios. Y la perfección aumenta. Jesús oró al Padre y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando tú dejas que esta palabra te santifique, cuando tú aceptas lo que yo te estoy enseñando hoy, por ejemplo, y lo meditas allí y dejas que el Espíritu de Dios ponga esta palabra va a funcionar en tu vida y en la manera que tú vas comprendiendo y aceptando esta palabra, tú vas siendo santificado. Por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Cosas que hasta ahora han sido cosas que te han dominado, un hábito, un vicio, un pensamiento, va a ir perdiendo poder en la medida que tú vas entendiendo este concepto. ¿Por qué razón, iglesia? Porque el Señor nos ha hecho libres, libres totalmente. Y como resultado Dios nos ha dado vida, nos ha impartido vida, su propia naturaleza al espíritu del hombre. De modo que después que Cristo fue declarado justo en su espíritu, porque nuestra pena fue pagada, Él fue resucitado. Cuando Él pagó por nosotros, nada pudo detener que Él no resucitara. Ahora, hay algo aquí que yo quiero que mires para terminar. En el versículo número 10, vamos a leer desde el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Considérate así, muertos al pecado. Muertos en tu relación con el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejes que reine más, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No permitas que el pecado reine otra vez sobre ti. No dejes que tome dominio, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y presenta tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya tus miembros no serán más instrumentos de pecado. Ahora serán instrumentos de justicia. Aleluya. Aleluya.
Hay 2 pasos más en esta identificación del hombre con Cristo que yo quiero dejar para el próximo martes. Pero yo creo que con esto que hemos aprendido esta noche nos ayuda a entender un poco este concepto. Yo fui crucificado con Cristo, yo morí con Cristo y yo fui sepultado con Cristo. Ahora, este que murió con Cristo, que fue crucificado, que fue sepultado, recibió vida juntamente con Cristo, fue resucitado juntamente con Cristo y fue sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Y de eso vamos a hablar la semana próxima. Pero es una bendición poder saber lo que Cristo hizo por nosotros. Él se identificó con nosotros, nosotros nos identificamos con Él. En el nombre del Señor experimentamos libertad, vida victoriosa. Somos redimidos por el poder del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias porque realmente, aunque nos cuesta trabajo entenderlo con nuestra mente natural, pero Señor, oramos que sea tu Espíritu quien ponga en nosotros la capacidad de poder comprender estas verdades. Que al salir de aquí, Señor, cada uno pueda meditar en esto y permitir que tú le des este entendimiento, de modo que sea efectivo en su vida de aquí en adelante. Oh Señor, tú nos has redimido y el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. La carne ya no tiene poder para seguir dominándonos. Tú nos has hecho más que vencedores. Ahora vestimos el nuevo hombre, creado según Dios, dice tu palabra, en justicia y en santidad de la verdad. Oh, te adoramos, Señor, en esta noche. Te damos a ti la gloria. Bendito tu nombre para siempre. Adórale al Señor.